No puedes estar aquí mucho tiempo, ¿eh? Uy, qué mimoso eres, ¿eh? Con los animales hay una cosa maravillosa, es que están por ahí, ¿no? Pero yo vengo aquí, me siento en el jardín y al cabo de un rato están todos aquí, ¿no? Van viniendo, van llegando. Bueno, es un dicho español, ¿no? Es un refrán que se refiere a eso, a los hijos, que a veces, ¿verdad?, los cuidas mucho, los mimas, les das de comer, les das una carrera, y luego pues se van por ahí y a veces cuando llegan las herencias no solamente se pegan entre ellos, sino que además pues se vuelven malvados y eso. Supongo que es un poco esa es la idea, ¿no? Y me pareció que correspondía un poco a esa idea de estos personajes que están en la película, la niña sobre todo, ¿no? Que no es que sea malvada, ¿verdad?, sino que tiene esa especie de idea de la muerte, ¿verdad?, y no sé, no tanto venganza como un deseo de cumplir quizá con, no sé, con algunas ideas que tiene en la cabeza, ¿no? Tenía la idea, no sé por qué, de hacer una película sobre una niña, si no malvada, por lo menos una niña que podía ser asesina, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, capaz de matar aunque no matara, pero con la idea de matar, si fuera necesario. Porque yo tenía la idea, y creo que todos los niños lo hemos vivido alguna vez con nuestros padres, cuando nos ha parecido que nos han castigado con una gran injusticia, ¿no? Casi como diciendo que se muera, quiero que se muera, pero es una idea básica, ¿verdad? Muy elemental, pero que creo que que anida en cada uno de los personajes o de los seres que viven en el mundo, ¿no? Esa es una idea. La otra era que me apetecía muchísimo quizá el introducir una canción que me gustaba mucho, que era el Por qué te vas. La otra, es que hay varias razones. La otra, quizá la más inmediata y la más práctica, era que enfrente de mi casa había una casita, un chalet, que estaba vacío, que pensaba qué maravilloso sería poder hacer un film, una película, saliendo de mi casa, cruzando la calle y hacer una película allí, ¿no? Entonces empecé a pensar que había una posibilidad, ¿verdad?, lejana quizá, de trabajar allí y escribí el guión para hacerlo en esa casa. Dio la casualidad de que se pudo alquilar esa casa. Entonces para mí fue una maravilla el poder estar en la terraza de mi casa, que es donde sale la niña, ¿verdad?, contemplando el rodaje, y me llamaban, y iba al rodaje y volvía, una maravilla. O sea que todo eso, si tú quieres, ¿no? Y luego también la relación de los niños con los mayores, ¿no?, que es un problema que siempre me ha interesado muchísimo. Creo que es evidente que los niños no entienden a los mayores, porque es lógico que no los entiendan. El mundo de los adultos es un mundo que apenas les interesa a los niños. Los adultos se empeñan, nos empeñamos todos en que los niños sean como somos nosotros. De alguna manera es lógico, porque tienen que vivir en una sociedad donde hay una serie de prohibiciones que ellos no entienden. Yo tenía ya un guión escrito más o menos sobre Cría Cuervos y no me decidía porque no había encontrado la niña ideal, ¿no? Entonces vi, con tiempo, ¿verdad?, vi El espíritu de la colmena de Víctor Erice, donde la niña era más chiquitina, ¿no? Y pensé que podía ser quizá esa niña, ¿no? Aunque era demasiado pequeña para lo que yo quería en ese momento, ¿no? Pero en fin, entre que pasó el tiempo, que se pensó hacer la película, no, ya la niña creció un poco más y hablé con los padres estaban muy, al principio un poco reacios, ¿no?
no estaban muy convencidos, pero terminaron aceptando porque pensaban que eso era bueno para la niña. La niña era un poquitín autista cuando era joven, ¿no? Cuando era niña. Un poco muy reservada, muy hacia adentro. Es una niña muy misteriosa. Luego ya de mayor, si has hablado con ella, es una mujer muy diferente, ¿no? Pero de niña era realmente una niña como introvertida, como misteriosa, y realmente era la niña ideal para esta película. Entonces esa fue la razón, ¿no? Pues mira, yo es que muchos personajes de mis películas se llaman Ana. Primero porque es el nombre más fácil de escribir en la máquina de escribir, ahora en el ordenador. Ana es una maravilla. Luego mi hija se llama Ana también. O sea que es un nombre precioso, es un nombre simétrico, es un nombre muy fácil de escribir. Quizás por eso, por pura vagancia, ¿eh? Por pura comodidad. Para la niña yo creo que el problema es que los adultos son personas, no diría yo enemigas, porque no sería exactamente la palabra, ¿verdad? Pero hay una confrontación, no les entiende la niña. La única persona que entiende es una mujer mayor, como tú sabes, que eso es la abuela, pero quizá porque desvaría, porque no es una mujer que tenga la cabeza demasiado bien puesta en ese momento, ¿no? Y también es un poco ensoñadora y la niña es una provocadora, ¿verdad? En ese sentido. Pero tanto como su padre, como su madre es una relación más extraña, ¿no? Como la tía, como con el novio de la tía, ¿verdad? Hay una relación un poco de cierta violencia, ¿no? O sea que la niña tiene un mundo personal, infantil, y los adultos es un mundo totalmente distinto para ella, ¿no? Es un poco la base de la película, digamos, ¿no? Esta niña es un poco maligna, ¿eh? Tiene un lado muy sabio, muy reflexivo, y un lado de una maldad contenida, porque quiere envenenar a las personas, ¿no? Eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo estaba en Estados Unidos una vez y me preguntaban por qué en Cría Cuervos que la niña era realmente muy cruel, porque estaba deseando matar a los adultos, y yo dije como una especie de butad, así, no dije que todos los niños nada más nacer tendrían que matar a sus padres y a su madre, sobre todo a la madre, porque así se desaparecería todo ese control, ¿verdad?, que tienen los mayores sobre ella. Y ya no me hicieron ninguna pregunta más en el... Nunca se acabó toda la... Bueno, esta es una niña que tiene un sentido pragmático, ¿no? Porque quiere matar a todos los que le molestan, ¿no? En ese sentido es una sobreviviente, ¿no? Lo que pasa es que luego no sabe cómo hacerlo y lo hace mal, ¿no? Imagínate que fuera de verdad una niña asesina, ¿no? Sería terrible, una niña joven, guapa, atractiva, inteligente, tal, que se dedica a matar a su familia poco a poco, ¿no? Es otra película. ¡Te tienes que morir! ¡Muérete! Pero me gusta mucho, ¿no? Que cuando ves están jugando los niños, lo ves y dices, muérete, quiere decir que te tiras al suelo y te mueres. Pero yo creo que no lo he inventado yo. Yo creo que ese juego existe, ¿eh? Pero bueno, la muerte está presente porque sí, es lógico, está gravitando. Pues está la madre enfermísima, está la muerte del padre, en fin, no sé. Es evidente la muerte del animalito que tiene ella, ¿no? Sí, se va muriendo la gente alrededor de la niña, entonces, claro, también piensa que hay muchas formas de matar, ¿no? Hay las armas, la pistola, por ejemplo, no hay armas, ¿no? Hay venenos, ¿no? Ella piensa que tiene un veneno muy secreto, ¿verdad?, que no sirve para nada. Es una niña asesina, ¿no?, de alguna manera. He trabajado mucho sobre eso, ¿eh? O sea, no solamente en Cría Cuervos, he hecho varias películas sobre donde ese juego, ¿no? Donde no hay una diferencia clara entre los tiempos, en que la imaginación puede suplir esos espacios con relativa facilidad, ¿no? Y sobre todo a través muchas veces de la fotografía o de elementos más concretos, ¿no? Porque la memoria a veces es muy esquiva y difícil de controlar, y el recuerdo casi siempre es también equivocado, ¿no? Porque o lo ennoblecemos, ¿verdad?, o lo oscurecemos. Pero es interesante eso, y ya el hecho de ennoblecer, oscurecer el recuerdo quiere decir que ese recuerdo tiene importancia para nosotros, en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, esta niña, en el momento en que su madre muere, que es el momento más trágico para ella, quizá porque había una relación, quizá más, da la impresión, una relación más estrecha con la madre, mucho menos con el padre, ¿no?, por supuesto, ¿no?
y la muerte de la madre supone un momento de gran tristeza y gravedad para ella, ¿no? Porque se queda un poco abandonada, ¿no? En manos de otras personas que no conoce. Y entonces ella, yo creo que está evocando a su madre, deseando que esté su madre, que venga su madre otra vez, la llama, habla con ella, y por qué no, como si existiera de alguna manera. O sea, se ha creado una especie de segundo mundo, como tantas personas, ¿no? Yo tenía un tío mío que estaba muy loco, pero loco de manicomio, un tipo muy interesante, ¿no? Y que nos invitaba a comer y siempre invitaba a una persona que no existía. Y siempre decía, ¿qué quieres tomar, Carlos? Me decía, pues yo, no sé, un refresco, agua. Y decía, ¿y tú, Juanito, qué quieres tomar? Y decía, quiero beber, no sé qué. Y lo decía, lo invitaba, no decía, camarero, por favor, tráigale al niño otro refresco. O sea, que no sé cómo decirte, estaba convencido de que había ahí otro niño, ¿no? Está bien, ¿no? Que los personajes en un momento determinado, sobre todo la niña, esta cuando la peinan, ¿verdad? De alguna manera está reflejando a sí misma, ¿no? Hombre, yo creo que el personaje que interpreta Ana Torrent es un personaje desdoblado, está claro, en dos. Es una niña muy sensible que tiene un mundo secreto, personal, ¿verdad? Que no lo, que le cuesta mucho transferir fuera, y otro mundo que es el mundo normal de las niñas que tienen que ir al colegio o que tienen sus hermanas, son dos mundos distintos que difícilmente se compaginan, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco la soledad de la niña, precisamente es que en ese mundo secreto está muy sola ella, ¿no? O sea, es incapaz de transmitirlo, ¿no? Quizá con su madre podría transmitir eso un poco, pero con nadie más, ¿no? Bueno, también eso depende mucho de la forma que trabajas tú con los niños, ¿no? Yo tengo ya una experiencia porque me gusta mucho trabajar con niños, sobre todo con niñas, ¿no? Son mucho más listas que los niños, ¿no? Lo que no puedes hacer nunca, según mi experiencia, es engañar a un niño, no puedes engañarlo, ¿no? O sea, tienes que ir de verdad muy derecho hacia las cosas. Explicarle las cosas muy sencillas, pero no tratar de engañarle. O sea que si quieres que llore una niña, no le vas a pegar un susto o decir que se ha muerto su madre, que es cosa que yo sé que algunos directores dicen, ¿no? Que se ha muerto no sé, alguien querido. Me parece una crueldad estúpida, ¿no? Y además no ganas nada con eso, ¿no? O sea, lo que pierdes es la confianza de la niña, ¿no? O sea, en el caso de la Torrent, recuerdo siempre el primer día del rodaje, porque bajaba la escalera, ¿verdad? Iba a envenenar a su padre, y, y estaba aparentemente fría, una niña aparentemente fría, aparentemente fuera de toda realidad, ¿verdad? Que, bueno, y yo vi que estaba muy nerviosa, ¿no? Pero por dentro, ¿no? Dije, Anita, ven, baja, vamos a hacer una prueba, tú bajas la escalera, y no te preocupes, verás tal. Bien. Cuando le di la mano le sudaba, ¿no? Sudaba mucho. Y me di cuenta de eso, de que la niña estaba muy tensa, ¿no? Entonces, la única forma es decir, no pasa nada, Anita, baja otra vez, verás. Y a la segunda o tercera vez ves que bien lo haces, tal, o sea que no pasa nada. Y yo creo que la niña en ese sentido entendió muy bien la relación conmigo, ¿verdad? Y yo creo que ella aportó muchas cosas, muchas cosas. Yo le indicaba cosas, por supuesto, ¿no? Que tenía que hacer, más o menos, pero la niña aportaba muchas más cosas seguramente de lo que yo le decía. Pero por esa especie de confianza ya, ¿no? Que teníamos entre los dos. Y también hubo una relación buena entre ella y las otras niñas, que era importante, ¿no? O sea que de alguna forma ella se descargaba también de las niñas, jugaba con ellas, en fin. Pero sí, pero es seguro que ella aportó mucho en la película. No solamente su físico, ¿verdad? Sino su sensibilidad. Era una niña muy sensible. También es una película de mujeres y de niñas, ¿no? Porque los varones que hay son realmente casi estereotipos, ¿no? O sea que el padre es un militar y el amante es otro militar, o sea, no tienen la menor trascendencia dentro de la historia, ¿no? Los hombres son casi personajes que se podrían haber eliminado, pero que están, ¿no? Es un mundo femenino, todo, la criada, ¿verdad? La madre, la abuela, las niñas, la tía, todo es un mundo femenino, ¿no? Y a mí me gustaba ese mundo, me gusta ese mundo a mí mucho, ¿no? Yo pienso siempre, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, ¿no? Que el mundo de la mujer es mucho más fascinante para mí, supongo que por desconocimiento, que por conocimiento, es mucho más fascinante porque siempre me parece un poco imprevisible, ¿no? O sea que, no siempre, hay otras cosas que son muy evidentes, ¿no? Pero
siempre te sorprende porque de repente aparece algo, o se dice algo, o sucede algo que no entraba dentro del mundo de los adultos masculinos, digamos, ¿no? De todos los hombres. Pero eso me parece también fascinante, ¿no? O sea, yo creo que la atracción que el hombre siente hacia la mujer, aparte de la cosa sexual, que evidentemente es muy fuerte, es precisamente que es un ser que tiene ciertas diferencias, ¿no? de comportamiento con el hombre, y eso me parece que es lo que le hace que la relación hombre-mujer sea interesante, ¿no? Y en el caso de las niñas es igual. Yo tengo 7 hijos, ¿no? 6 chicos y una niña que es esta que has visto ahora, es mi única niña. Pero no tiene nada que ver con mis hijos, nada que ver, nada. Para mí es una sorpresa, ¿no? Va por otro lado, tiene otras ideas, hace otras cosas, tiene una cabeza muy diferente, no sé, mucho más práctica, mucho más... sabe muy bien lo que quiere y estoy muy sorprendido. Pero en principio tanto el interior de la casa como el exterior de la casa, con la piscina, forman parte de un pequeño mundo muy reducido en donde yo creo que se mueve con mucha soltura y muy bien la niña. Es un mundo que conoce, donde realmente ella tiene sus cosas, sus objetos, sus juguetes, construye sus cosas, ¿verdad? Tiene sus amigos, sus animales, entonces tiene un poco todo, ¿no? O sea, es todo un mundo, ¿verdad?, secreto para esta niña. ¿Por qué te vas? Me gustaba mucho a mí esa canción y la tenía reservada, digo, alguna vez, porque voy guardando cosas que me gustan, ¿no?, para meter en mis películas. No hay ninguna música en mis películas que no me guste mucho, si no, no la pongo, ¿eh? Aunque sea canción normal o clásica o lo que sea, ¿no? Y no veía la manera de colocarla, y cuando escribí el guión de Criacuervas empecé a escribirlo, de caramba, esta es la canción ideal, perfecta para la película, ¿no? Y lo consulté con Elías Querejeta, y me dijo, qué horror, no se te ocurra poner esta canción, ¿no? Y dije, bueno, no, nada, no, por favor, mira, Carlos, haz lo que quieras, pero no me gusta nada esta canción. Bueno, lo consulté con Geraldine, ¿verdad?, que era mi mujer entonces, y mi mujer me dijo que tampoco, que espanto, ¿cómo se te ocurre poner esa canción tan horrible, ¿no? Entonces yo pensé que a los niños les gustaría esa canción. Digo, bueno, si es una película de niños y la van a bailar entre niños. Entonces en mi casa reunía 10 o 12 niños, niñas, niños, y les pasé la canción y les pregunté qué les parecía. Estaba convencido de que iba a tener un éxito. Les pareció un horror a todos, espantoso les pareció a todos los niños. Y entonces yo dije, bueno, pues como a mí me gusta, la voy a poner, ¿no? Bueno, ya sabes, fue la locura, que ha sido número 1 en Francia, en Bélgica, en Japón, no sé dónde, en el mundo entero hay varias versiones, en fin. Para que tú veas que no hay que fiarse de uno mismo. Es verdad, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, sí. Sí, porque claro, como te decía antes, el cine, para mí, como pintar o como escribir, hay un tanto por ciento muy grande de aventura, ¿no? O sea, de lo desconocido. Si sabes ya todo lo que va a pasar, yo no entiendo cómo se puede escribir una novela, y hay grandes escritores que lo han hecho así, sabiendo exactamente, ¿verdad?, tiene una especie de capítulos de todo lo que va a pasar ya en la novela, ¿no? Para mí me parece una sorpresa porque lo que es maravilloso es que uno empieza a escribir y empiezan a salir cosas, y aparecen cosas nuevas y tal. Bueno, puede ser que eso sea un poco desastre, ¿verdad?, pero es mi manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que sí, que es muy importante el no cortarte demasiado, ¿no? En lo que tengas que contarlo y ya está, ¿no? Hombre, sabes que hay unos límites. Una vez es la censura, otras veces es la propia imposibilidad de hacer las cosas, ¿no? O sea, no puedes hacer una película o escribir un guión donde dice las naves marcianas, yo ya sé que no voy a tener naves marcianas, mejor no escribirlo, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que sabes, ¿no? También, ¿no? Sabes hasta dónde puedes llegar. Y luego yo, a partir de la caza, aprendí que igual podía hacer una película de costo, como de dinero, como El Dorado, por ejemplo, ¿no? Y podía hacer un tipo de cine muy reducido con 3 personajes o 4 personajes, ¿no? Y que eso era estupendo. O sea, en cualquier momento yo podría hacer aquí en mi casa una película con 3 actores, seguro, la puedo escribir y seguro que la puedo hacer. Y eso me da mucha libertad a la hora de poder hacer una película con los medios mínimos, ¿no? O al revés, ¿verdad?, tener de repente todos los medios y hacer una película mucho más grande en el sentido de más costosa, con más gente, con más actores, ¿no? Pues está bien esa, ¿verdad?, balanza entre una cosa y otra.
Las fotos las hice yo, sí, sí, sí. Este álbum lo hice yo, no, está hecho por mí. El álbum, sí, sí. Sí, sí, en varias películas mías he hecho yo el álbum, ¿no? Sí, les hice fotos a las niñas de preparación, tal, y luego las Polaroid, muchas son Polaroid, otras no. Sí, 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 es verdad, no me acordaba yo. Bueno, pues eso es un poco la vida. Lo que pasa es que la vida acaba y no queda nada más que las fotos, ¿no? Las que quedan. O sea, hay que pensar con mucho cuidado que quedan más las fotos que la vida de uno, ¿eh? Y esta ventana era la ventana de tu cuarto. La historia un poco más o menos de la abuela, ¿verdad? Está resumida allí. Y es verdad que a través de la fotografía se puede contar una historia. Y lo que me gusta de Ana cuando le cuenta la historia a su abuela es que no se la cuenta de verdad. Es que empieza contándole cosas que parecen que son ciertas y la abuela está de acuerdo y luego empieza a desvariar y empieza a contarle una cosa que no tiene nada que ver con lo que sería la vida de la abuela, ¿no? Y la abuela pues no puede responder. A mí eso es lo que más me gusta, ¿no? El hecho de que partiendo de hechos concretos, ¿verdad? Uno pueda irse a otros niveles, alejarse de eso y a través de la imaginación llegar a otros resultados, ¿no? Y eso sí me interesa mucho. No, yo he sido un fotógrafo yo soy muy amateur, ¿eh? O sea, que decirte, yo pues cojo mi cámara y veo una cosa que me gusta y hago una foto. Y no me preocupo de más. Como no tengo que enseñar nada a nadie, tengo miles de fotos, ¿no? Miles, además las amplío a grandes. Y ahora además dibujo encima de las fotografías, porque ya me aburre la fotografía y dibujo encima. Y hago exposiciones de eso también. La fotografía yo entiendo que es como una especie de documento, ¿verdad? De alguna forma. Es una especie de documento de tu vida, ¿no? Y a mí me interesa mucho eso, ¿no? El reflejar mi vida a través de la fotografía. Lo que no hago en el cine, aunque de otra manera. Quizá en el cine estoy yo, pero de otra manera, ¿no? Mucho más inventado, mucho más modificado, mucho más alterado, ¿no? Lo que podía ser mi vida. En la fotografía no. En la fotografía tú haces una foto y esa persona está allí, yo era así, ¿verdad? Mi hija, mis hijos son estos, este árbol ha crecido, no ha crecido. Y me gusta mucho eso, ver, por ejemplo, en esta casa, cómo cambian las cosas a través de, no sé, de los meses, de los días, cuando llueve, cuando nieva, ¿verdad? Por ejemplo, eso es una cosa que hago muchas fotos de eso. Y casi todos los días hago alguna fotografía, ¿no? Un retrato o lo que sea, ¿no? Pero sin ninguna idea trascendental, digamos, ¿no? No, me horrorizaría pensar que voy a pensar cómo voy a hacer una fotografía maravillosa, ¿no? O sea que solo de pensarlo me da miedo ya. No creo en la fotografía como arte mayor en el sentido de, entre comillas, ¿verdad? Hay grandes fotógrafos, ¿no? Y algunos pueden ser artistas, entre comillas, pero yo creo que la fotografía es muy limitadora. Cualquiera puede hacer una buena fotografía, cualquiera. Y más ahora, ¿no? Con las cámaras digitales y con las impresoras y con el Photoshop y todo eso. Hoy en día está al alcance de cualquiera que tenga un poco de mínimo de composición, que te la enseñan en las revistas. De cuidado, ¿no? El 2/3, no sé qué tonterías, pero bueno, que no, pero que funcionan, ¿no? Y luego esa tontería absurda de que porque una chica esté desnuda ya es una obra de arte, ¿verdad? Pues no, la obra de arte es la chica, ¿verdad? Pero no la fotografía, ¿no? Ya, no sé, soy un poco incrédulo, ¿no? En ese sentido, creo que la fotografía cumple una misión, ¿verdad? Que es reflejar una realidad inmediata y ya está. Mucho más que el cine, ¿no? En ese sentido, porque ahí queda eso, ¿no? El cine es en el tiempo, ¿verdad? Desaparece la imagen, se te olvida, ¿no? En la fotografía y ahí está, ¿no? Te fijas una cosa. Y hay algo también, ya, hombre, ya en plan filosófico, si quieres, trágico en la fotografía, ¿no? Es que si haces una foto, ya es el pasado, ¿verdad? Es que es terrible. O sea que nunca estás en el presente. O sea, el presente no existe, ¿no? Siempre estás en el pasado. No sé, yo creo que la barrera entre lo que llamamos realidad y la imaginación es tan sutil, a veces inexistente, ¿no? Porque no sabemos muy bien en qué realidad estamos, ¿no? O sea, creemos que estamos en una realidad muy concreta y resulta que no estamos en esa realidad. Conocemos muy poco de esa realidad, o sea que es una falsedad. La palabra realidad es demasiado amplia, ¿verdad? Para que podamos hablar de que la conocemos. No la conocemos, conocemos parcialmente cosas. Y yo creo que la imaginación, los sueños, etcétera, forma parte de esa realidad. O sea, yo creo, todas mis películas, ¿verdad?, trabajan un poco sobre ese juego
entre imaginación y realidad, porque yo creo que no veo una separación, en mí mismo no la veo, ¿no? No veo una gran diferencia entre lo que uno puede escribir o soñar o desear, o una película mismo, ¿no? Las películas, ¿por qué se hacen? A veces me los planteo, pero no tengo una explicación para eso. Simplemente es una especie de necesidad vital, ¿no? de expresarme. Entonces escribo un escenario, ¿verdad? A veces en colaboración, otras no, pero siempre con la idea de ampliar un poco el mundo, un mundo que me interesa, ¿verdad? Yendo un poco más lejos, no sé, el cine para mí es como una especie de aventura, ¿verdad? Donde evidentemente al principio es la imaginación, luego esa imaginación hay que ponerla en marcha a través del proceso cinematográfico, que es muy pesado, a veces laborioso, ¿no? De poner en pie todas las ideas que has puesto en un guión, ¿verdad? Lo normal es que salga una cosa distinta a lo que has pensado, pero eso tiene también mucho encanto, ¿no? O sea, que nada sale como has pensado, todo sale de otra manera, ¿no? Buñuel dice que no hace falta ir al cine porque el cine, cada uno tiene un cine en la cabeza, o sea, que es verdad. Tú puedes cerrar los ojos y puedes ver la película que quieras, si tienes imaginación, claro, si no, no ves nada, ¿no? Pero eso se puede estimular, se puede fomentar. Se dice mucho eso de mi obra, ¿verdad? De esa época, ¿no? Incluso después, ¿no? Yo tengo una idea un poco especial sobre eso, ¿no? Yo creo que no tanto como se dice, ¿no? Yo mi primera película era una película de corte muy documental, que era Los Golfos, muy realista. No neorrealista, que hay un error, no, sino realista, muy documental, ¿no? De los bajos fondos, un poco de Madrid, de unos chicos que querían, pues no sé, triunfar de alguna manera, ¿no? Y se dedicaban a robar y tal, ¿no? Pero yo enseguida pensé que no era ese el camino que quería como base para otras películas, ¿no? Aunque luego he vuelto a eso, alguna vez. Sino que me interesaba más utilizar un poco más la imaginación, ¿no? Y entonces allí yo creo que eché mano un poco de la cultura española del siglo de oro, por ejemplo, ¿no? Donde ese desdoblamiento de los personajes, ese juego, ¿verdad?, de los tiempos, es manifiesto en algunos escritores españoles, ¿no? Desde Ana María de Zayas a Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, en fin, o sea que es manifiesto. Y yo pienso que eso es, desde Buñuel a gran parte del cine español, sobre todo el mío, ¿no? Está muy influenciado por ese tipo de literatura, ¿no? Que hoy en día me parece muy avanzado en el sentido de que era muy abierto, ¿no? Donde se utilizan muchos elementos más allá de la realidad cotidiana, ¿no? Y sobre todo hay una obra que es el Gran Teatro del Mundo de Calderón. A mí Calderón me parece un poco pesado, pero esa obra es una obra magistral, en el sentido de que el Gran Teatro del Mundo es que el autor soberano, que es una especie de Dios, ¿no? Pues crea una serie de papeles, de personajes, ¿no? Que tienen que interpretar una serie de actores, digamos, de alguna manera son actores, ¿no? Aunque son hombres, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces a cada uno les indica lo que tienen que hacer. Dice, tú vas a ser una mujer bellísima, tú vas a ser un hombre rico, tú vas a ser un hombre pobre, tú vas a trabajar en el campo, tú vas a ser un imbécil, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Y claro, los personajes que les dicen que vas a ser una niña o una mujer guapa están muy contentas, ¿no? Pero aquellos personajes que les dicen, tú vas a trabajar en el campo toda tu vida con el sudor de tu frente, dicen, ¿yo por qué? ¿Yo por qué tengo que hacer un trabajo horrible, ¿verdad? Con el sol encima y tal, y sufriendo, y este señor va a ser millonario, ¿y por qué? Entonces, hay una frase muy bonita del autor soberano que dice, no es tanto el que hagas un papel mejor o peor, sino cómo lo hagas, ¿no? Pero ese desdoblamiento del personaje que protesta, porque dice, ¿por qué tengo yo que hacer estas cosas, no? Está un poco en la base de gran parte de mi película, bueno, y luego es Pirandello, Bertolt Brecht, todo eso, o sea, pero mucho antes que ellos, ¿no? Y es muy interesante ese juego de la interpretación, ¿no? Yo hago un papel, ¿verdad? Pero puedo hacer otro, puedo ser otra persona. O sea, puedo ser Ana Torrent, puedo ser Ana en la película, y puedo ser una niña que quiere matar a sus padres. A lo mejor es verdad, no lo sé, en esa época. Creo que no. O sea que, no sé, quiero decirte que esa especie de la representación que aparece en muchas películas mías me parece que enriquece mucho la historia, y entonces ya no hay que seguir digamos, la línea fija de la historia, ¿verdad?, que empieza, que termina, sino que permite una gran libertad de poder jugar con los tiempos, con los espacios, ¿no?
y jugar y ser mucho más imaginativo y por supuesto introducir metáforas si hace falta o elementos simbólicos en alguna película. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El mundo es mucho más rico que la realidad costumbrista, digamos, ¿no? De contar lo que me pasa a mí ahora por la mañana desde que me levanto hasta que me acuesto, que seguramente es muy aburrido, ¿no? Además, ¿no? ¿Qué significa aquella frase? Desgrano una a una cada perla. Sí, ella las desgranará algún día. Sí, ya me han preguntado por esto en todo el mundo, ¿no? En todas partes del mundo. Lo primero que me preguntan, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, tal, ¿por qué las patas de gallina? Entonces, bueno, yo ya sé que las patas de gallina tienen siempre algo mágico, ¿verdad? Porque es evidente, ¿no? Pero no están puestos por eso, ¿no? Es que mi madre tenía siempre patas de gallina en la nevera porque las quemaba y le gustaba mucho comerlas. O sea que, y siempre me ha parecido, yo cuando abría la nevera y veía las patas de gallina, siempre me parecía que cosa más extraña que hay unas patas de gallina, ¿verdad? O una cabeza de una gallina, o elementos, ¿no? Que los hay en las neveras a veces, ¿no? Que son elementos mágicos, pero que al mismo tiempo, pues no sé, son reales, pero tienen otra dimensión en ese contexto, ¿no? Pues para mí fue como si fuera un miembro de mi familia, ¿no? Porque claro, mi madre conocía parte de la familia de Buñuel, yo soy de Aragón también, de la misma zona, hablábamos el mismo idioma casi, nos entendíamos muy bien, fuimos amigos, grandes amigos, hablábamos mucho, bebíamos mucho juntos, o sea que, no sé, la verdad es que yo lo considero como un amigo, es un gran cineasta, pero todavía es mejor amigo, ¿no? La realidad de Buñuel, o la irrealidad, ¿no? Es concreta, con elementos muy sólidos que conoces, ¿no? Es muy interesante. En España esa realidad existe así, ¿no? Lo otro es del mundo nórdico, ¿no? De los suecos, de los nórdicos, ¿verdad? Que tienen esos bosques maravillosos, los niños se pierden, las brumas, y hay dragones y todo eso. En España no hay ni dragones ni nada de eso, ¿no? Tampoco hay bosques así tan bonitos. Y luego a mí me gustan mucho los sueños recurrentes, estos que son siempre los mismos, ¿no? No avanzas, ¿no? O sea, que sueñas una cosa, pero al cabo de 2 meses sueñas lo mismo. Eso me interesa mucho. Siempre me contaba Buñuel, y yo lo he sacado en alguna película, sí, bueno, en Buñuel, La Mesa del Rey Salomón, me contaba que él tenía un sueño recurrente que siempre era el mismo, ¿no? Que era un poco carne, mucha carne, pero un matadero con carne, y que lo obsesionaba, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo esos sueños, pues no. Pero vamos, algún sueño recurrente sí, ¿no? Llamaron por teléfono, pero papá y mamá no estaban. Papá y mamá están muertos. Pero en mi sueño no. Se habían ido a buscarme. Dijeron que llamarían dentro de media hora, pero que si no estaban, me matarían. Ese sueño es que lo soñó la niña de verdad. Y les preguntaba, oye, ¿qué habéis soñado hoy y tal? Y esta niña me dijo que había soñado, quizá lo cambié un poco yo, ¿no? Que había soñado este sueño. Entonces le dije, pues cuéntalo, como lo has soñado, cuéntalo. Pero yo creo que no es... Quizá la niña estaba influenciada por la película, eso ya no lo sé. Porque de acuerdo, por todo lo que vi, pero no lo creo. Pero esa niña soñó ese sueño. Y lo cuenta, si no, no lo hubiera contado con esa naturalidad. Hoy en día es mucho más complicado. Es curioso, hoy que tenemos más libertad para todo, ¿verdad? Y no hay problema de censura, no hay ningún tipo de problema de libertad de expresión, todo eso. Los productores son reacios a hacer un tipo de cine, ¿no? Porque creo que es un error, ¿eh? Yo en mi caso he propuesto hacer ciertos temas que hoy no podría hacer yo Criacuervos, por ejemplo, ¿no? No, porque leerían el guión y les parecería que ahí no hay una película. O sea, el problema es el problema es que si no confían en ti y en lo que vas a hacer, no hay nada que hacer, ¿no? O tienes que escribir un guión para los productores, que es muy aburrido, ¿no? O sea, explicando todo, ¿no? O sea que... No, yo creo que hoy el productor quiere una ganancia fácil, inmediata, y en España ha habido errores tremendos, porque claro, la comedia ha funcionado en algunos momentos, ya no funciona, tipo de cine más descarado, agresivo y tal y cual, sexual, tal, tampoco funciona demasiado bien, o sea que hay una desorientación total, ¿no? Y yo creo que es al revés, que hoy se podría hacer un tipo de cine, no digo como el mío, ¿verdad?, pero ese tipo más intimista y más personal y seguro que funcionaría dentro de unos límites, como te digo siempre, ¿no? No hay que esperar no hay que lanzar las campanas, ¿verdad? Pero estoy seguro que funcionaría.
Sí, lo que pasa que ahora, sí, y estoy de acuerdo, pero ahora pienso que esa realidad tiene que ser una realidad mucho más abierta, ¿no? O sea, no sé si me refería en ese momento a la realidad concreta. Es que, claro, en España hemos pasado por etapas muy conflictivas, ¿no? O sea, después de la guerra y durante el franquismo, claro, lo más urgente era un poco reflejar la España en que vivíamos, ¿no? Que no era posible reflejar. O sea, que ahí sí era interesante haber dedicado más tiempo al documental o más tiempo a películas, ¿verdad?, mucho más costumbristas de la época, ¿no? O sea, que reflejar la realidad de ese momento, que era lo que estaba prohibido, de alguna manera, ¿no? Pero pasado ese tipo de realidad, yo siempre he pensado que la realidad, como te contaba antes, es mucho más amplia, que no es solamente la realidad esa de lo que pasa en cada momento, ¿verdad?, sino también de lo que piensas, lo que sueñas, lo que duermes, lo que, no sé, lo que imaginas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablo de realidad española, hablo de ese conjunto de realidad mucho más amplia, ¿eh?, que engloba muchas cosas. Y de hecho he trabajado sobre eso prácticamente en todas mis películas, ¿no? Bueno, llegué muy fácilmente, ¿eh? Era bastante lógico. Yo era fotógrafo, fui profesional algunos años. Pensé que la fotografía era, pienso que es una maravilla, ¿verdad?, pero es demasiado rígida. Entonces pensé ser documentalista, hice un par de documentales y me di cuenta que el documental no era lo que quería, que me gustaba, pero no era lo que quería contar historias, y pasé al cine de ficción. O sea, fue un paso bastante lógico, ¿no? Empecé a escribir, empecé a moverme un poco más, a trabajar con los actores que no los conocía, y vi que era mucho más interesante, ¿verdad?, que había un mundo estupendo para trabajar allí, y bueno, y poco a poco, ¿no? Nos encontramos con La caza. Yo tenía un guión para hacer La caza, que es una película, como sabes, muy sencilla, con 4 personajes que cazan conejos, aquí cerca de Madrid, en blanco y negro, sin luces, sin nada, y 4 actores nada más y conejos, ¿no? Y yo ofrecí ese proyecto a muchos productores y ninguno se interesó. Y el día que Vegeta se interesó por él, entonces vamos a producirlo. Si tú consigues dinero, yo consigo dinero y lo producimos. Yo conseguí la mitad, costó 2 millones de pesetas, me acuerdo, y él puso la otra parte y hicimos La caza. Y a partir de ahí ya trabajamos juntos. La caza fue un éxito muy grande, internacional y tal, ¿no? Premiado por todas partes. Y a partir de ahí yo ya dejé de producir, nunca he producido nada. Me dediqué a escribir y a dirigir. Y me decía, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer esto. Nos poníamos de acuerdo y él buscaba el dinero, buscaba todo y los permisos. En alguna ocasión tuvo que enseñar a la censura un guión diferente al que trabajábamos, porque llegamos a la conclusión, que es verdad, que la censura trabajaba en 2 niveles. Había una censura previa, ¿no? Tú enviabas un guión, entonces ellos veían en el guión toda serie de disparates, ¿no? O sea, pensaban que estaba lleno de trampas el guión, ¿no? O sea, por ejemplo, si decían que Juanita se sentaba en el sofá con Pablo, ya pensaban que iban a hacer el amor seguro, ¿no? O sea, pero iban muy por delante de la historia siempre, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que a veces él arreglaba los guiones. Yo tenía un guión, ¿no? Mi guión de rodaje no lo tocaba, pero él lo arreglaba por el día y lo enviaba a censura pensando qué cosas podían ser peligrosas. Bueno, pasaba la censura, pero luego con la película terminada, quitando un caso, pues claro, las imágenes son muy atrayentes siempre, ¿no? Todo pasa de otra manera, ¿no? Solamente en El Jardín de las Delicias hubo problemas. Ahí sí hubo problemas porque estuvo la película casi un año prohibida, ¿no? Retenida por los censores, ¿no? Porque no cumplimos los requisitos. Pero yo no, eso lo ha hecho, es un trabajo de Elías que yo lo agradezco muchísimo. Elías ha sido un productor fantástico para mí siempre, ¿no? Y ese trabajo, digamos, sucio, entre comillas, ¿no?, lo hacía él. Pues mira, fue sorprendente porque la primera vez que se proyectó aquí en España para los periodistas, la mayor parte dijeron que era una película espantosa, que no les interesaba nada, que era pesadísima, que era muy larga y que era un desastre. Yo estaba muy deprimido, ¿no? Entonces la eligieron para el Festival de Cannes, la pasaron el primer día del Festival de Cannes, que es el peor día de todos, ¿no? Y al final, bueno, pues me dieron el premio especial de jurado, o sea que
y fue una cosa tremenda en Francia, un éxito, y entonces ya en España, en el mundo entero, ¿no? Pero las primeras críticas eran las peores críticas que yo he tenido en mi vida, yo creo. Este es un país muy duro, España, muy duro, ¿no? Muy... Es interesante, ¿no? No puedes nunca creerte que eres nadie en este país, lo cual está bien, ¿no? Que nunca puedes pensar que eres una persona importante, ¿no? Pero cuando lo piensas te dan con un martillo en la cabeza y te bajan, ¿no?, de altura, lo cual está bien. O sea que en ese sentido no tengo nada contra eso, ¿no? Pero es un país donde hay mucha envidia y desconocimiento y cierta ignorancia, ahora cierta frivolidad, pero pues va pasando, ¿verdad? Pero en todo el mundo, ¿verdad? No, a mí ha habido críticos que me han ayudado y otros que no me han ayudado en absoluto, ¿no? Y desde luego, si no hubiera sido por Francia y por Alemania, ¿no?, yo no hubiera podido seguir haciendo cine, ¿no? O sea, la verdad es que a mí el Festival de Cannes me permitió, ¿verdad?, el tener un nombre más allá. Entonces ya mis películas se vieron en todas partes del mundo, se vendieron a todo el mundo, y en Alemania también, ¿verdad?, gracias a los osos conseguidos. O sea, es verdad, si no hubiera sido por eso, yo creo que en España hubiera hecho la primera película, que era Los Golfos, y se acabó. Yo cuando hice la primera película, Los Golfos, que me la destrozaron la censura, me quitó como 15 minutos o por ahí, decidí casi marcharme fuera de España. Aquí no se puede hacer nada. Y bueno, aguanté, ¿verdad? Pero la idea mía era que no había nada que hacer y que seguramente no haría nunca más otra película. Digo. O sea que, bueno.